a continuar con la serie de Teología Propia. Gracias, hermana, exactamente. La serie de Teología Propia. Y en este tiempo vamos a estar hablando acerca de los nombres de Dios en la Biblia. Vamos, como les dije, a iniciar con el nombre de Dios. Cuando digo el nombre de Dios, ¿cuál es ese nombre? A ver. Jehová. Jehová. ¿Alguien más? Yo soy. ¿Ok? Omega. Alfa y Omega, sí, puede ser. ¿Otro? Diré. Muchísimos nombres. ¿Eh? Muchísimos nombres. Pero estoy hablando del nombre El de nombre de Dios. Jehová. Jehová. ¿Están de acuerdo con Hilda? Yahvé, dijo la hermana. Muy bien. Genial. Muy bien. ¿Y sí? Yahvé es el nombre más acertado al nombre original del Yo Soy. Jehová es un nombre compuesto que podemos ver. ¿Sí? Bueno. Yahvé. Vamos a considerar este texto. No es necesario que abran su Biblia ahí nomás. Ahí miran. Isaías 45:21 dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Muy bien, acá nos está hablando Dios y Él se presenta como el único Dios. Si ustedes leen en Isaías a partir del 40 en adelante, van a encontrar impresionantemente cómo el Señor, vamos a decirlo de esa manera, defiende su deidad y dice: yo soy Dios, no hay más Dios. Y acá Él se presenta como el Dios justo y salvador. En el Nuevo Testamento se nos presenta, si mal no recuerdo, creo que está por Colosenses, Él se presenta como, Pablo le presenta a Dios como el Salvador. Luego, en capítulo más adelante, en el capítulo 3, presenta a Jesucristo como Salvador y Dios. Pero no es que sean dos salvadores, dos dioses, sino un Dios, un Salvador, ¿verdad? Bueno, continuamos. Ahora, como estamos hablando de los nombres, ¿verdad? ¿Por qué un nombre? ¿Qué es lo que significa un nombre? En la actualidad nosotros hoy, ¿verdad?, elegimos el nombre para identificarnos, ¿verdad?, para saber ¿cómo decir? Definir. Es un derecho, por ejemplo, de los niños tener un nombre. Ese es, por ejemplo, un derecho para los niños. Está establecido en la ley para ser identificado. Es dado, dice, por simpatía a algún ser querido, por admiración a un personaje famoso, ¿verdad? Hay muchos Brian, por ejemplo, hay un Kevin McAllister, ¿verdad?, por ahí. Entonces, lastimosamente, nomás eso generalmente se estigmatizó ese nombre, esos pares de nombre, ¿verdad? Bueno, después, por el sonido, recuerdo que trae ese nombre, ¿verdad? O por el calendario, como es en mi caso, por ejemplo. Yo me llamo Miguel, pero no por el calendario. Yo me iba a llamar, ¿saben cómo me iba a llamar yo según el calendario? Agustín. Agustín me iba a llamar, ya estaba todo según la historia de ahí, que me iba a llamar Agustín, pero porque a mi mamá no le gustaban los apodos que se hacía sobre Agustín, entonces me cambió a Miguel. ¿Vale? No le parece tu Agustín. Sí. Pero Agustín es más lindo que Agustín, por ejemplo, está como niño, está Agustín, está Augusto. Bueno, está Agustín. Bueno. Es en cuanto a nosotros en la actualidad, pero en el Antiguo Testamento, en la antigüedad, los nombres eran dados con algún sentido específico, ¿verdad? Tenía alguna razón específica de ser. En los tiempos bíblicos, entonces, los nombres de una persona eran
significativos, interpretativos y hasta proféticos. Los nombres eran incluso hasta proféticos. Si ustedes encuentran en la Biblia y se va a llamar fulano de tal porque tal cosa y tal cosa y tal cosa, ¿verdad? Van a encontrar siempre una explicación del porqué de ese nombre. Bueno, en ello los padres, dice, procuraban expresar los hechos de sus experiencias, emociones, esperanzas y hasta errores y frustraciones. Van a encontrar, por ejemplo, también, y vamos a leer un poquito más adelante, de un personaje que se llamaba Nabal. Él, por ejemplo, su nombre es insensato, y ahí el texto dice, esa persona, ese hombre es así como es su nombre, es insensato, imagínense. Llegó a ser insensato porque su nombre luego es insensato, ¿no? Bueno, entonces así de importante tenía el tema del nombre. Muy bien, quiero que me ayuden ahí con la lectura, por favor, en Génesis 17:5. En cuanto a sentido o misión, en cuanto a un recordatorio, otra persona, Génesis 32:28, y en cuanto a la experiencia positiva o negativa, otro en Génesis 41:56. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Muy bien, ese es el sentido o la misión que tenía Abraham. Dios cambió su nombre de Abraham, que significaba padre, algo así, ¿verdad?, a padre de muchedumbre, Abraham, ¿verdad? Extendió su nombre por el sentido de la misión que iba a tener específicamente Abraham, que iba a ser padre de naciones. Por un recordatorio, dice en Génesis 32:28, si alguien tiene ahí. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Muy bien, entonces, de Jacob pasó a ser Israel para recordar un hecho. ¿Cuál era el hecho? Que luchó con los hombres y con Dios y venció, dice. Y recordamos nosotros la historia bíblica ahí. Experiencia positiva o negativa, vemos ahí en Génesis 41:56. Dice ahí, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hará olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Bueno, esa era entonces la experiencia negativa que tuvo José viviendo como vivió por causa de sus hermanos, y él le nombró Manasés y por esa razón, ¿verdad? Y como último, la descripción de la personalidad que yo le estaba mencionando ahí en 1 Samuel 25:25. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Qué maravilloso, ¿eh? Qué espectacular. Conforme a su nombre, así es. ¿Y cómo se llamaba Nabal? ¿Qué significaba su nombre? Insensato, ¿verdad? Necio. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, porque conforme a su nombre, así es él. Bueno, continuamos. En la formación entonces de los nombres compuestos de Dios, en el Antiguo Testamento existen dos raíces constantes que permitieron a los israelitas extremar sus sentimientos religiosos. Bueno, los nombres en el Antiguo Testamento van a encontrar, por ejemplo, que terminaban siempre en él o empezaban con G, ¿verdad? Que son las raíces que se derivan de Dios, del nombre de Dios. El nombre genérico que era designado no solo al Dios de Israel, pero también a los dioses de otras naciones. Cuando hablamos de él, entonces siempre tenía apuntando hacia una divinidad. G es diminutivo de Jehová. Y ahí encontramos como resultado, por ejemplo, a Daniel, ¿verdad?, a Ezequiel, Misael, ¿verdad? Todos esos son derivativos de él. Y cada uno tiene su significado. Daniel, por ejemplo, Dios es mi juez. Ezequiel, Dios fortalecerá. Y Misael, ¿quién es de Dios? ¿Verdad? Mi es una pregunta ahí en hebreo. Y en cuanto a G, con la raíz G encontramos a Jehú. Él es Jehová. Jehoshaphat o Josafat, como encontramos ahí en la Biblia, encontramos a Jehová juzgó, etc. ¿verdad? Así encontramos entonces los nombres que tienen alusión
al nombre de Dios, ¿verdad? Esto utilizaban las personas así un poco más religiosas, vamos a decir, ¿verdad? Ahora vamos al nombre de Dios, ¿verdad? A modo de introducción hablamos acerca del nombre, qué significado tenía, qué era lo que querían expresar las personas con elegir el nombre de las personas, ¿verdad? Ahora encontramos el nombre de Dios. En Jueces 13:18, Jueces 13:18, acá el ángel de Jehová se presenta a Manoa. ¿Quién era Manoa? El padre de Sansón, ¿verdad? Y se presenta a él y Manoa quiere saber su nombre porque era un ser divino. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Bueno, ese es el nombre de Dios, admirable. El nombre de Dios es admirable. Tan admirable es el nombre de Dios que los judíos no se atrevían a pronunciarlo, y eso vamos a hablar más adelante. Bueno, ¿vemos ahí? Ok. Ese es el nombre de Dios en hebreo, el famoso tetragramatón. A ver si vuelvo a decir otra porque se me lengua la traba. Tetragramatón es un nombre compuesto por 4 letras, de ahí la palabra tetragramatón, ¿verdad? Es el famoso nombre de Dios. Este es el nombre de Dios que los israelitas, los judíos, no querían ni pronunciar. Tal es así que no se sabía con exactitud cómo se pronunciaba esa palabra. Bueno, el nombre entonces de Dios está compuesto por 4 letras hebreas, obviamente, ¿verdad? La primera letra es Yud, que sería nuestra J, la G, que sería nuestra H, la Ba, que sería nuestra B corta, y la G otra vez como nuestra H, que quedaría más o menos así como está ahí abajo: Y, H, B, H, ¿verdad? Y, solo que... Perdón, salida hacia atrás. Sí, en hebreo la lectura es al revés que nosotros de izquierda a derecha, ellos escriben de derecha a izquierda. Ese es en hebreo. Bueno, aparece 6.840 veces en la Biblia el nombre de Dios. Bueno, la pronunciación, como estábamos diciendo, la pronunciación es más o menos así: Yahweh, ¿verdad? Así pronunciaban posiblemente los judíos, ¿verdad? Yahweh es más o menos así, ¿verdad? La palabra se deriva del verbo ser. Por eso, por ejemplo, cuando Dios se presenta a Moisés, Moisés le pregunta: dime tu nombre porque me voy a ir allá y me van a preguntar quién te envía y yo no sé tu nombre. ¿Y qué le dice Dios? Yo soy, te envía, ¿verdad? El verbo ser. Yo soy está hablando de su eternidad, Dios eterno. No es yo era, yo empecé a ser, ¿verdad? Sino que yo soy, siempre estuvo, ¿verdad? Siempre es. Ese es el nombre eterno de Dios, yo soy. Jesús usó eso, yo soy. Cuando Jesús usaba yo soy, por ejemplo, la gente se estremecía. Recuerdan, por ejemplo, en el Getsemaní, cuando se fueron para arrestarle: ¿quién es Jesús? Yo soy. ¿Qué pasó con la gente? Dice, retrocedieron unos cuantos pasos y cayeron ahí. ¿Por qué? Por la potencia de ese nombre, yo soy, ¿verdad? Y Jesús dijo, por ejemplo: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Tiene una pronunciación entonces que se perdió porque los judíos rechazaron pronunciarlo por lo sagrado que era para ellos el nombre de Dios. Bueno, lo que ya estaba diciendo, cuando el lector llegaba, cuando el escriba, el copista o la persona que estaba leyendo la palabra de Dios, cuando empezaban a leer ellos el nombre de Dios, en vez de decir, por ejemplo, Yahvé, que es más o menos lo que pronunciaban ahí, ellos obviaban ese nombre y decían Adonai. Adonai significa mi Señor.
Ellos decían Adonai en vez de Yahvé. Y ese nombre ellos lo utilizaban aunque no estaba escrito en la Biblia. Ellos leían ahí el papiro, el documento que tenían ahí, la palabra de Dios, encontraban Yahvé y en vez de Yahvé decían Adonai. No estaba escrito Adonai ahí, pero ellos reemplazaban ese nombre para no pronunciar el nombre sagrado de Dios. El nombre Jehová, lo que Mirta mencionó y que está en nuestras Biblias, Reina Valera, el nombre Jehová es resultante del tetragramatón, ¿recuerdan? El que está ahí arriba, Yahvé, de la YHWH, mezclado con los vocales de Adonai. Más adelante se mezcló las vocales de Adonai con esas letras, porque en el hebreo antiguo no habían vocales. Por eso justamente se perdió el sentido de la pronunciación, no se sabía con exactitud cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Por eso utilizaron ellos más adelante, cuando ya aplicaron las vocales, utilizaron el nombre de Adonai, sacaron sus vocales y le metieron ahí, ¿verdad? Bueno, en hebreo también encontramos algo significativo. Esto vamos a hacer como algo entre paréntesis nada más, esto que voy a decir, pero es muy bueno saberlo porque encontramos en esto algo maravilloso, el significado pictográfico de las palabras. ¿Qué quiere decir pictográfico? ¿Qué es un pictograma? Un pictograma es un tipo de logograma, es como un logo, como un dibujo, algo icónico, un icono, ¿verdad? Que puede representar un objeto, relación abstracta o idea, como unos dibujos de los baños, la ambulancia, etc. Por ejemplo, si nosotros vemos esos dibujos ahí, no es necesario que esté escrito nada, ¿verdad? Cuando le vemos ya sabemos qué significa, ¿verdad? Por ejemplo, el del cigarrillo ahí que está tachado, que no se puede fumar en ese lugar, no necesita una inscripción ahí, ¿verdad? Ya se entiende, ese es el pictograma. Bueno, no sé si le ve bien, pero no importa, quería mostrarle nomás ahí. Ese es el alfabeto hebreo. Cada letra del alfabeto hebreo tenía un pictograma, tenía un logo que le identificaba a esa letra. Es decir, una letra significaba algo en particular. Por ejemplo, ahí la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto, era como un buey, como un búfalo que tenía ahí, que era representando ahí la fuerza de un líder. Y así, ¿verdad? Cada uno tenía su significado. Encontramos ahora en el nombre de Dios, ¿verdad? Las letras hebreas han tenido entonces símbolos pictográficos, así colocados pictográficamente tenemos ¿recuerdan el logograma ahí el nombre de Dios? Encontramos la Y, el Yud, que significa la mano, G, que es una ventana o mirar o contemplar algo, Ba es un clavo y la G otra vez contemplar, ¿verdad? En síntesis tenemos esto como resultado. Contempla la mano, contempla el clavo, ¿verdad? Un detalle no menor que encontramos en el nombre de Dios y con un significado que los hebreos veían eso y podían entender que las letras del tetragramatón significaban contemplar la mano, contemplar el clavo, ¿verdad? Un detalle no menor para tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿qué estaba escrito en la cruz? ¿Recuerdan la cruz de Cristo? Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Juan, capítulo 19, versículo 19 al 22. Si me pueden ayudar con la lectura, por favor. Juan 19, 19 al 22. ¿Alguien con estruendosa voz me pueda leer? Leo. Sí, por favor. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título,
porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Muy bien. Vamos a entender bien todos los detalles. Pilato escribió: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Específicamente esa frase. En 3 idiomas, los 3 idiomas que se utilizaban ahí. El idioma hebreo era el idioma oficial del templo, el idioma griego era el idioma comercial y el idioma latín era el idioma oficial del Imperio Romano, que era el que estaba gobernando en esa época, ¿verdad? ¿Por qué los rabinos se enojaron y los sacerdotes se fueron y le dijeron a Pilato: cambia el nombre? Hicieron ahí que él dice, y ahí iba a suceder algo. Bueno, ¿por qué? Vamos a ver acá, a ver qué tal se ve, más o menos. Bueno, no importa tanto que no se vea esta imagen, pero es ahí la cruz y la inscripción en hebreo, en griego y en latín abajo, ¿verdad? Y lo que dice en hebreo, dice ahí arriba, gracias, Yeshua, como siempre, de hacia la derecha para la izquierda, ¿verdad? Yeshua dice: Genazarei Bemelech Ha Yehudim. Bueno, eso es más o menos lo que decía en hebreo. Y cada palabra iniciaba con una letra, ¿verdad? Sus iniciales, ¿verdad? Iniciaba con la Yud, con la G, con la Bat y con la G. Las 4 letras del tetragramatón, ¿verdad? Las 4 letras del nombre de Dios. Por eso cuando vieron los judíos se escandalizaron y se rasgaron su vestidura y se fueron junto a Pilato: cambiar eso, ¿verdad? No puede estar ahí el nombre de Dios sobre Jesús. Vamos a abrir ahí nuestra Biblia en, a ver, ya les digo, en Éxodo, ¿verdad? Éxodo 28, 36 al 38. ¿Por qué ellos se escandalizaron entonces? Porque estaba ahí el nombre de Dios, el tetragramatón. Estaba ahí entonces el nombre de Dios nuevamente. Bueno, vamos a ver ahí en Éxodo, Diego, si me puede ayudar por favor, 36 al 38. Sí. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Y la pondrás en un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubiere consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Bueno, acá habla ahí del nombre de santidad a Jehová. El nombre de Dios estaba en la frente siempre, constantemente, del sacerdote, del sumo sacerdote, cada vez que él iba a hacer oficio por la remisión de los pecados del pueblo. Para que sea acepta su ofrenda, debía llevar el nombre de Jehová en su frente. Y eso es lo que estaba pasando ahí. El sumo sacerdote, Jesucristo, estaba llevando el nombre de Dios sobre él, para llevar así los pecados de todos nosotros. Y esa ofrenda fue acepta. Por eso los judíos se escandalizaron, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a los nombres de Dios. Ese era el nombre de Dios. El nombre para los judíos impronunciable, no se podía pronunciar por la solemne nombre, por lo solemne que era, por lo sagrado que era para ellos. Ahora,
También hay otros nombres que ustedes mencionaron en la Biblia que son compuestos, palabras compuestas, y estos nombres denotan el carácter de Dios. Cada persona que da este nombre está teniendo en mente el carácter de Dios, cómo es Dios con el pueblo, ¿verdad? Entonces los judíos designaban estos nombres de acuerdo a su determinado carácter o faceta en la cual Dios se estaba manifestando en ese tiempo. Empezamos con Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Los estandartes o banderas simbolizaban origen y orgullo de pertenencia. Cuando en la guerra se presentaban los pueblos para guerrear, ellos llevaban sus estandartes, su bandera, con orgullo lo levantaban. Si alguno el que estaba llevando la bandera era herido en batalla y caía, entonces el otro tenía que tomar la bandera y levantarlo, porque era un símbolo de pertenencia, de orgullo. Eso representa ahí, nosotros somos pertenencia de Dios. Jehová Nisi está en Éxodo 17:15, no es necesario que abramos ahí, acá tengo la lectura, dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es nuestro estandarte, nuestra bandera. En Deuteronomio 20:3 y 4 también dice: y les dirá, Jehová vuestro Dios va con vosotros. ¿Verdad? Así como el estandarte, como la bandera estaba siempre delante de ellos, Dios va delante de nosotros. Dios es mi bandera. Cuando nos sintamos nosotros transitando por el valle de sombra de muerte, como dice ahí el salmista, entendamos que Dios es nuestra bandera, Él es nuestro estandarte que va delante de nosotros. El siguiente es Jehová Rafa. Jehová Rafa, el Señor sana. Dios ha dado la sanidad física y moral y espiritual a través de Cristo Jesús. Jehová Rafa. En Éxodo 15:26, porque yo soy Jehová, tu sanador, dice, ¿verdad? Que es genial. Salmo 147:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y por último, Salmo 103:3 dice: el que sana todas tus dolencias. Y para completar, en Isaías 53, ¿recuerdan? Por sus heridas fuimos nosotros curados. Jehová Rafa, Dios nuestro sanador, el Señor sana. El siguiente es Jehová Roy, el Señor es mi pastor. La función del pastor es proteger, proveer, dirigir, cuidar y alimentar. Esto es según el diccionario de la Real Academia. Eso es lo que Dios hace con nosotros. El Salmo 23 es bien conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas amplias. Bueno, acá por ejemplo es llamativo las ovejas. Cuando nosotros estudiamos al pastor, no perdamos de vista las ovejas. Las ovejas son medio tontitas, miedosas, no ven largo, no ven más allá de sus narices, por decirlo así, ¿verdad? Necesitan constante cuidado. Nosotros somos las ovejas. Para alimentarse, para beber el agua, ellos tenían que estar en un lugar de aguas quietas. No podían, por ejemplo, beber agua en aguas turbias. En un río caudaloso, el que estaba ahí corriendo el agua no podía. La oveja tenía que beber el agua con un agua quieta, ahí que podía ver reflejado su rostro, tranquilo. Por eso el Salmo dice ahí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Se entiende ahí el agua de reposo, ¿verdad? Que está quieto, porque la oveja no va a beber en un agua turbia. De ahí entonces la importancia del cuidado del pastor. Todos esos detalles debe tener en cuenta. Nosotros somos la oveja, nuestro pastor el Señor. Jehová Sabaoth,
el Señor de los ejércitos. Eso encontramos muchísimo, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Vemos ahí en 1 Samuel 1:3. Y todos los años que aquel varón subía de su ciudad para andar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. 1 Samuel 1:11 y así, ¿verdad? E hizo voto a Jehová de los ejércitos. Salmo 46:7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces ahí encontramos a Jehová de los ejércitos. Y vamos terminando. Jehová Shalom. Shalom es una palabra que conocemos mucho, ¿verdad? Que se usa mucho. El Señor es mi paz. Shalom se usa para paz, para salud. Paz. El Señor es mi paz. El ser humano es incapaz de producir paz. Está inclinado al mal. Solo Jehová es nuestra fuente auténtica de paz. Por ejemplo, Jesucristo es el agente de paz de Dios. Nosotros estábamos en enemistad con Dios. Éramos enemigos de Dios. No había paz entre nosotros y Dios. Pero, dice ahí en Efesios 2, pero Dios, que nos amó con tanta misericordia, dice, envió a su Hijo. ¿Verdad? Y Él nos dio paz por medio de Jesucristo. A ver, Jueces 6, 22 a 24 dice, porque Jehová le dijo, paz a ti, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y llamó Jehová Shalom, Jehová mi paz. Ahí Gedeón entonces le llamó Jehová es mi paz, porque le dio paz. ¿Recuerdan cuando Jesucristo había resucitado? ¿Cuál era el saludo con el que Él se presentaba ahí en medio de los discípulos cuando estaban las piezas todas cerradas? Paz a vosotros. Mi paz os dejo. Yo no la doy, dice, como el mundo la da. Jesucristo nos da la paz verdadera. Aunque podamos estar turbados por muchas cosas, mucho desastre, muchos problemas, tenemos paz con Dios, podemos tener paz. En una ocasión se pidió, dice, a varios artistas plasmar en una pintura lo que era la paz verdadera. Y muchos empezaron a crear imágenes así de algunos paisajes tranquilos, quietos, unos jardines bellos, pero uno pintó una tormenta densa, una espesa tormenta, vientos huracanados, y allá en el fondo por una ramita se veía un pajarillo ahí acurrucado debajo de una de las hojas de ese árbol, y esa era la paz perfecta. Esa es la paz que el Señor nos da. Podemos estar en medio de tormentas, pero estar en paz, porque el Señor es nuestra paz. Jehová Shalom. Jehová Jireh, este es el que más nos gusta a nosotros, ¿verdad? Jehová Jireh. A ver, el Señor proveerá. ¿Recordarán ustedes el episodio de ahí cuando en Génesis Abraham tenía que hacer este paso de obediencia terrible, que ningún padre creo que se animaría a hacerlo, pero Abraham lo hizo en obediencia a Dios? Estaban subiendo Abraham e Isaac al monte y Isaac se pregunta, ¿verdad? Medio que estaban haciendo sus cálculos: papá, tenemos ya el fuego, tenemos la leña, pero no tenemos la ofrenda, ¿verdad? Sin saber que él era la ofrenda. Pero Abraham dijo: Jehová proveerá. ¿Y qué sucedió? Jehová se proveyó de un cordero que sustituyera a Isaac. Nosotros somos Isaac. Jehová se proveyó de un cordero para proveer, para sustituirnos a nosotros. Nosotros deberíamos ser sacrificados. Nosotros éramos Isaac. Pero Dios, en su benevolencia, le plació sustituirnos con su Hijo, el Cordero de Dios. Jehová proveerá, Jehová Jireh. El que a mí viene, dice Juan 6:35, nunca tendrá hambre.
y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor es nuestro proveedor. Acá nos habla de hambre y sed, pero el Señor nos vino a dar vida eterna. Amén. El Señor bendiga su palabra.